Me presento, mi nombre es Nicolás Vargas, Business Development Senior en Rindegastos Perú, y quien lo va a acompañar el día de hoy para hablar un poco sobre la rendición de gastos corporativos. Vamos a hablar cómo digitalizar este proceso y evitar gastos duplicados y fraudulentos. ¿Ok? Para empezar, hay que dar un poco de contexto. Aproximadamente el 90% de las empresas en Latinoamérica utilizan ya sea plantillas de Excel o un desarrollo in-house en los cuales mantienen un proceso manual o semi-manual de rendición de gastos. ¿Ok? Vamos en esta sesión a hacer mucho hincapié y vamos a entrar en un problema que las empresas a nivel general, a nivel LATAM, no ven tanto el dolor, pero levantando un poco de información es un tema que a nivel monto general es súper potente para las empresas y termina siendo algo a tomar muchísimo en cuenta, que son los gastos duplicados o gastos fraudulentos. ¿Ok? Para empezar, vamos a ver un poco de teoría a nivel general. De hecho, ya todos los presentes, estoy seguro, saben de qué hablamos cuando hablamos de gastos duplicados, pero son un mismo gasto ingresado y pagado 2 o más veces, ya sea al mismo trabajador o a otro trabajador de la misma empresa. ¿Por qué es que ocurren este tipo de gastos duplicados? Número uno, por lo que comentaba, por los procesos manuales. ¿Qué hace que los procesos manuales, que caigamos en gastos duplicados, que dependamos únicamente de la verificación humana? Finalmente somos humanos, todos podemos caer en errores, todos con 1000 comprobantes que podemos tener al día, millones de comprobantes que podemos tener al año de diferentes viáticos, anticipo, planilla de movilidad, etcétera, podemos caer en no tener esa trazabilidad de este gasto duplicado. Lo segundo son las múltiples fuentes, que no se relacionan entre sí, es decir, el RP, las tarjetas, los viáticos y demás. Y lo tercero, que va muy alineado al punto 1, son las faltas de alertas automáticas y visibilidad. Sería mucho más fácil si en el momento que el trabajador intente ingresar un gasto duplicado o fraudulento, le salte de alerta a los posteriores aprobadores para que puedan decir, ok, esto no pasa, y puedan detectar y accionar en base al problema y no que sea una solución post-mortem, por así decirlo. Y lo último, ¿qué impacto tienen? Vamos a después desagregar un poco los números y ver finalmente qué tan grande es este mundo de los gastos duplicados y fraudulentos, pero para adelantarles un poco. Pérdidas del 7% del gasto total. Ese 7% termina siendo gastos que no pueden acceder al crédito fiscal, ¿ok? No pueden ser deducibles. Lo segundo, distorsión de estados financieros. Lógicamente, las empresas a nivel de estados financieros son gastos recurrentes, viáticos, anticipos que se dan a los trabajadores que tienen que reportar posterior. Y lo último es tiempo extra de auditoría y frustración del equipo. Y esto siempre termina pasando. La idea es poder hacer mucho más eficiente el proceso, no solamente para el rendidor, sino también para todos los posteriores aprobadores que tienen que detectar estos puntos. ¿Ok? Desagregando un poco más el tema. En conjunto con Rindegastos hicimos un estudio para entender la magnitud y el alcance de este concepto, en el cual ahí creo que alguien tenía una duda, porque creo que se abrió un micrófono. Ok, entiendo que fue de casualidad, no hay ningún problema. Entonces, continúo. Hicimos un estudio entre nuestros clientes para detectar su experiencia antes de utilizar Rindegastos con el tema de los gastos fraudulentos. ¿Ok? ¿Qué tuvimos como resultado de este estudio? Como les comentaba, que el 7% de los gastos rendidos totales son fraudulentos. Ahora, hablamos de un 7 y de repente estarán pensando, Nicolás, un 7 es un número súper bajo. De ahí vamos a ir desagregando y viendo qué representa este 7%. Y también que el 20% de los gastos no cumplen con las políticas de la compañía. Y esto es clave. Tengo muchas reuniones con clientes que me dicen, Nico, no cumplen con los tiempos, no cumplen con el envío de información. ¿Qué hacen? Que me genere reprocesos, me dilatan el tiempo. Entonces también es un factor súper importante a considerar. Para contarles un poco sobre el estudio, comprendí un universo de 3.437 empresas a nivel Latinoamérica, con más de 58.546 trabajadores y más de 800.000 gastos duplicados. Ahora, ya no suena un monto menor por el 7%, ya hablamos de 800.000 gastos, más de 800.000 gastos que han sido detectados como duplicados.
Para contarles un poco, me encantaría decirles algo que salió de la boca de uno de nuestros propios clientes, que nos decían, recurríamos a la memoria para poder detectar los gastos duplicados, ¿ok? Y esto es súper fuerte, si lo vemos así, porque en verdad depender únicamente de la memoria de los trabajadores cuando tienen, más allá de este proceso de rendición de gastos, miles de aristas en cuanto a las personas de contabilidad, de finanzas, que suelen ser los revisores finales dentro de este proceso, termina siendo imposible. Por más que una persona tenga una memoria excelente, se le van a pasar algunas cosas. O esa persona no está, la otra no tiene la trazabilidad de los gastos anteriores. Entonces, no podemos caer únicamente en la memoria de las personas, porque ahí es donde impactamos justamente a las empresas con estos gastos duplicados. Para ir desagregando aún más todavía el estudio, el impacto de los gastos duplicados, como le decía, en promedio el 7% de los gastos rendidos fueron alertados como duplicados. Y este 7%, ya viéndolo en valores, representa 31 millones de dólares en gastos duplicados que no pudieron ser finalmente terminar siendo gastos deducibles para las empresas. Ya viéndolo un poco como absoluto, creo que se ve un monto mucho mayor, ya este 7% que de repente al comienzo decían, Nico, puede ser un monto o un porcentaje súper pequeño, ya viéndolo en absoluto vemos que es un monto súper grande. Yendo un poco a cómo se divide entre las industrias, vemos que pueden fluctuar entre industrias de un 4%, hasta industrias como servicios públicos que llegan casi un 11%. Ya no hablamos de un 7%, el 7% es el promedio, pero rubros que tienen casi un 11% de gastos duplicados. Tenemos empresas como, industrias como servicios públicos, seguido de educación y telecomunicaciones que lideran un poco este porcentaje de gastos duplicados. Y otras industrias, por ejemplo, como actividades deportivas y de entretenimiento, seguros y salud, que tienen montos menores, pero que igual, viendo en el absoluto, termina siendo montos a considerar. Claro, si lo vemos gasto por gasto, de repente decimos, oye, este gasto de 60 soles no importa, se pasó, pero si lo multiplicamos por varias personas, por varios gastos anualmente, ya termina siendo un valor mucho más significativo para las empresas. Desagregando los números, fueron un 7%, como decíamos, del total de los gastos de las empresas, que asciende a casi 31 millones de dólares, lo cual da un promedio de casi 9.231 dólares por empresa. ¿Ok? Cada una de las empresas, netamente en gastos duplicados, terminan no accediendo al gasto deducible por este valor. Aproximadamente por rendidor son 542 dólares, y si ya lo vemos por gasto, como dije, son 38 dólares. Y ahí entra pues lo que comentaba, de repente decimos 38 dólares, no es muy significativo que pase, de repente no es un dolor tan latente que tenemos, pero si lo vamos multiplicando por las personas y vamos viendo el promedio por cada una de las empresas, netamente de este estudio, vemos que casi 10.000 dólares es un monto significativo que podemos evitarlo, que podemos finalmente detectarlo antes y podemos hacer que este gasto termine siendo deducible. Y ahí abre un poco, y esto ya es una pregunta un poco más retórica, ¿tienen gastos duplicados en su empresa? ¿Qué porcentaje creerían que pierden hoy? ¿Tienen esa trazabilidad o es algo que de repente me dicen, Nico, no lo tenemos mapeado? Y para contarles un poco más y entrando ya un poco más a cómo Rinde Gastos finalmente entraría a poder ayudarlos y quiénes somos nosotros a nivel rendición de gastos en Latinoamérica, les quiero contar un poco. Nosotros, Rinde Gastos, llevamos ya más de 10 años en el mercado, estamos presentes en más de 22 países a nivel mundial con funcionamiento de la plataforma y con oficinas comerciales en 5 países de Latinoamérica. ¿Ok? 5 países en donde nos encargamos de tropicalizar la herramienta, en donde nos encargamos justamente de adecuarnos, y lo vamos a ver más adelante, a las casuísticas particulares de cada uno de los países. Y esto es súper importante y es algo que siempre recalcamos cuando hablamos con nuestros clientes y que quiero que también se lleven ese punto. La plataforma se adecúa y se tropicaliza según cada país. No son las mismas leyes o los mismos parámetros que requiere Perú que requiere Colombia. Son completamente distintos. Mal haríamos nosotros en tener una plataforma general que simplemente funcione para todos los países, pero que no se adapte a la nomenclatura, a las casuísticas, a las leyes de cada uno de ellos. Entonces, tenemos más de 700.000 dólares por año rendidos, más de 5.000 clientes en Latinoamérica y estamos integrados con más de 15 ERPs del mercado. ¿Y por qué? Acá hay una lista súper importante que les quiero comentar.
Nosotros atacamos todo el ciclo del proceso de rendición de gastos, desde que nace una solicitud, un anticipo, un viático, hasta que se integra o hasta que viaja la información, perdón, a su sistema contable, a su RP. Oye, Nico, ¿ya no voy a tener la manualidad de tener que ingresar uno por uno a mi RP? No. La idea justamente es evitar eso, hacer que el proceso, si antes les tomaba X, podamos disminuir ese tiempo muchísimo en horas hombre, en reprocesos y demás. Atacamos el flujo completo, pasamos por todas las etapas hasta que finalmente llegue contabilizado de manera correcta a su sistema contable. Un poco más sobre nosotros, estamos con clientes en absolutamente todos los rubros, rubros como consultoría, fabricación industrial, retail, ingeniería y proyectos, financieras, etcétera. Entonces, ¿en qué nos ayuda esto? En que finalmente, cuando atacamos a un nuevo cliente, ya conocemos muchas veces su casuística, que es reiterativa entre los rubros. Y me dirán, oye, Nico, sí, pero de repente tengo otra empresa del mismo rubro, pero somos completamente distintos. Centro de costo distintos, cuentas contables distintas, totalmente alineados. Pero por eso rinde gastos no solamente se adecua a cada país, sino que se adecua a cada cliente. Es una herramienta personalizable y customizable en muchas de sus funcionalidades. Las políticas son ad hoc de cada empresa, los centros de costo, las cuentas contables, las restricciones, las validaciones y demás va a ser adecuado a su casuística. ¿Cómo lo vamos levantando? En el proceso de onboarding, que es totalmente consultivo. Es una persona que se encarga de levantar todas sus casuísticas, de en conjunto poder armar la plataforma y dejárselas listas para que puedan empezar a utilizar la plataforma de una manera que ustedes ya la hayan revisado previamente. Hay, para contarles un poco sobre las empresas a nivel Perú que confían en nosotros, estamos en clientes como Falabella, Ripley, Teleticket, Química Suiza, AGES, Encosud, otros que no aparecen acá como Boticas Perú, como SGS, como Vendomática, etc. Entonces, como el Banco BCI. Entonces, como les comentaba, tenemos no solamente a nivel LATAM, sino a nivel Perú, clientes de absolutamente todos los rubros. Y yendo un poco más a Latinoamérica, tenemos clientes no solamente que tenemos en distintos países, sino que también tenemos a nivel regional, como por ejemplo en todo LATAM estamos con TESA, con Equans, con Multivac en varios países, con Cencosud en 5 países, con Falabella en 3 países, y distintos clientes de todos los rubros que tenemos en nuestros diferentes países de Latinoamérica. Para entrar un poco más a detalle, ¿cómo es que finalmente atacamos a que se pueda digitalizar este proceso de rendición de gastos? Es con muchas funcionalidades que terminan ayudando a todos los partícipes de este proceso. Y ahí sí lo quiero resaltar. No buscamos ayudar solamente al rendidor, no buscamos ayudar solamente al aprobador, no buscamos ayudar solamente a la persona de contabilidad que revisa el proceso. Buscamos ayudar a todos los partícipes de este proceso. ¿Cómo? Con escaneo con IA generativa. Lee e interpreta todos los datos de tus comprobantes en segundos. Lo que normalmente las empresas me dicen, Nico, mi trabajador entra a un Excel, digita uno por uno el número de RUC, el número de comprobante, el monto, la fecha, y se toma muchísimo tiempo. Acá lo vas a poder hacer con una foto. ¿Por qué? Porque tenemos esta inteligencia artificial que te va a ayudar a detectarlo automáticamente. Con esto vas a poder ahorrar un 75% del tiempo de tus colaboradores. Y es una palanca financiera que atacamos especialmente, que es el ahorro de horas hombre. Todas las horas que se utilizan en este proceso van a poder utilizarse en otras cosas que son más del core del negocio. Yo siempre digo, y hablamos con las empresas, no es el core de las empresas, finalmente, valga la redundancia, la rendición de gastos. ¿Es algo obligatorio? Sí. ¿Es algo que tienen que tener? Sí. Pero las empresas no ganan por eso. Entonces, ¿cómo hacemos más eficiente este proceso y poder concentrarnos en verdad generar valor en nuestras posiciones con algo que genere valor a su vez a la empresa misma? ¿Ok? La idea es digitalizar el 100% del proceso. Rinde, aprueba y controla donde y cuando quieras. ¿Y por qué decimos esto? Porque tenemos, como aparece más adelante, tanto la aplicación móvil como la aplicación web. Y son espejo. Van a poder hacer absolutamente todo desde el teléfono, como absolutamente todo desde la laptop. ¿Y por qué? Porque entendamos, y creo que todos sabemos que hoy en día estamos migrando muchísimo más a el teléfono. El teléfono hoy en día es una minicomputadora, tiene todo. Y tenemos mucho más el teléfono a la mano que la laptop. ¿Cómo hacemos que esto finalmente trabaje para nosotros?
no solamente teniendo el WhatsApp, el Instagram y demás, que genera distracciones, sino tener justamente las herramientas para en el momento me llegue la notificación, yo hago un clic y ya puedo aprobar sin problemas. Como le decía, con la integración al RP, nos integramos a todos los RP del mercado y nos adecuamos a cómo finalmente requiere el RP que viaje la información. Porque no son integraciones estándar, no son integraciones ya base y que se replican para todos los clientes. Tienen distintas maneras cada uno de los RPs y dentro de cada RP las empresas tienen distintas vistas, distintos requerimientos, parámetros que finalmente nos terminamos adecuando. Ya lo que hemos estado mencionando, y ahora lo vamos a ver un poco más adelante, más a detalle, es el algoritmo de duplicidad. Porque claro, yo les contaba mucho el dolor. Finalmente, estos 31 millones de dólares, este 7%, esta manualidad, esto que tiene que únicamente quedarse en la memoria del trabajador. Pero oye, ¿cómo los vamos a ayudar con este punto? Con el algoritmo de duplicidad. Tenemos un algoritmo de duplicidad que va a detectar en el instante que la persona tome la foto si el documento está duplicado, si está fraudulento. Y no solamente eso, te va a detectar el porcentaje y te va a subrayar los campos que la persona está duplicando. Como decía, tenemos la integración tributaria también con la SUNAT, en el caso del Perú. ¿Por qué? Muchas empresas tienen esta revisión con la SUNAT, una palabra que yo suelo usar, post-mortem. ¿Por qué post-mortem? Porque ya el rendidor liquidó un lunes, lo aprobaron el siguiente lunes, llevamos una semana, pasó todo el flujo de aprobación, recién se está contabilizando 2 semanas después, y ahí se hace el levantamiento versus la SUNAT. Si es que ahí se ve que el comprobante no es aceptado, no hay mucho que hacer. Pasa no deducible y ya está. En cambio, con Rindegastos, en el momento que el trabajador tome la foto, él mismo va a poder ver en un módulo de la SUNAT en el vivo, sin tener que entrar a la página de la SUNAT separado, si el documento está aceptado, condición del domiciliado, si está sujeto a retención, etc. Y los gastos duplicados, que es con lo que empezamos esta presentación, les cuento, y lo que les iba adelantando, tenemos un algoritmo de detección de gastos duplicados para que puedan tener esta alerta desde el minuto 1. ¿Cómo valida que es un gasto duplicado? Y es algo súper importante, acá en el ejemplo sale la misma foto, no necesita hacer la misma foto. Digamos que yo, Nicolás, liquido un comprobante el 1 de agosto y el siguiente año, Pedro Gutiérrez, también en mi empresa, liquida el mismo gasto, ha pasado un año, es otra persona, es otra foto, pero está intentando liquidar el mismo gasto porque se lo dejé, porque lo vio, por etcétera, o por confusión per se, lo va a detectar sin ningún problema. No compara únicamente versus mi historial de Nicolás, sino versus el historial de todos los trabajadores de la empresa. Y acá hay dos casos, y siempre que converso con las empresas los levantamos. Uno, es que sea un caso particular que la persona se equivocó, que suele pasar, somos humanos y nos podemos equivocar. Pero hay el punto 2 que de repente lo está tratando de hacer al propósito, porque como decía uno de nuestros clientes, saben que dependen únicamente de la memoria del trabajador, que muchas veces es frágil. Entonces, intentan ver si por ahí se le puede pasar a contabilidad. Y como les decía, le va a subrayar si se está duplicando la fecha, el monto, la moneda, el proveedor, el número de documento, que termina siendo lo más importante, y le bota el porcentaje como sale acá. En este caso sale 90% similar. Como le decía también, hay un complemento de validaciones, porque nosotros tenemos algo que funciona como candados, por así decirlo, que son las validaciones restrictivas y las validaciones informativas. Como le decía, funcionan como candados. Digamos que ustedes tienen lineamientos que en esta política los trabajadores tienen que poner obligatoriamente el centro de costos. ¿Qué pasa hoy en día en un Excel? El Excel aguanta todo, el trabajador no coloca el centro de costos, envía el Excel y ahí empiezan los reprocesos, pues no los problemas. Te olvidaste de poner esto, te lo devuelvo. Oye, te equivocaste en el número, acá no se acepta factura, te lo devuelvo. Vamos a evitar eso. Vamos a evitar poniendo estas validaciones que ustedes requieran y también vamos a acostumbrar al colaborador, porque no va a poder mandar el gasto si no cumple con estos requerimientos que para la empresa son obligatorios. Habrán algunos que son validaciones no restrictivas, que simplemente va a ser de manera informativa para el trabajador, pero si no cumple con las restrictivas no pasa el comprobante. Chao reprocesos. Chao que la persona tenga que tener, el aprobador tenga que tener una revisión súper minuciosa. Ya va a ser una revisión súper más rápida y súper sencilla
¿Por qué? Porque ya viene prevalidado por la inteligencia. ¿Ok? ¿Qué más entrega Rindegastos a nivel general? Como le decía, desafiamos las fronteras. Mientras más locales seamos, somos más poderosos. ¿A qué me refiero? A adecuarnos a la casuística y tropicalizar la plataforma en cada uno de los países. Por ejemplo, Perú, tenemos la lectura del código QR, tenemos la lectura del XML de las facturas, tenemos el tema de la plantilla de movilidad, la planilla de movilidad, y tenemos la integración y validación con la SUNAT. En los otros países también tenemos estas validaciones con los entes regulatorios, como en Colombia con el RUES, en Argentina con ARCA, en Chile con el SI y en México con el SAT. Entonces es súper importante porque no solamente le va a servir a nivel Perú, viajan a Colombia, viajan a Chile, viajan a México, viajan a otros distintos países y también va a funcionar la plataforma de manera súper potente. Entonces, algo que hacemos y algo que venimos trabajando ya hace mucho tiempo el equipo de producto es tropicalizar lo más posible la plataforma. ¿Y quiénes son los que nos dicen en qué tenemos que mejorar? Y a los que más escuchamos, nuestros clientes. Finalmente, si escuchamos algo que nos repiten 2, 3, 4 clientes, es algo que nos está faltando como plataforma y el equipo de producto se pone con eso y empieza a mejorarlo para poder trabajar. Entonces es súper importante porque son nuestra mayor referencia para poder seguir mejorando día a día la plataforma. No solamente eso, y algo súper importante. A lo largo del tiempo, y en muchos de los rubros, algunos más que otros, rubro financiero, por ejemplo, que maneja data súper sensible y demás, se suele ver el tema de seguridad y de ciberseguridad en general de la plataforma que nosotros tenemos. Entonces, para dejarlos súper tranquilos por ese lado, venimos siempre mejorando estos procesos, pero tenemos información encriptada de punta a punta. Tenemos todo el tema del signo sign-on con modalidad SAM. Tenemos AWS Hosting. Toda nuestra nube está en AWS. Y para eso cumplimos con todos los parámetros y nos apalancamos también de toda la seguridad que tiene AWS. Y muchas veces me preguntan, Nico, ¿cuánto es el espacio que voy a tener? Porque yo tengo muchos comprobantes, porque tengo millones de comprobantes al año por planillas de movilidad, etcétera. El espacio de almacenamiento que ustedes van a tener en la nube es infinito, ¿ok? No solamente en cantidad, sino también en tiempo. Tenemos clientes que ya llevan 11 años con nosotros y su información sigue ahí, sin ningún cobro extra porque ya pasaste tanto tiempo, sin ningún, oye, superaste, como a veces te dice pues el celular, ya no tienes más almacenamiento, compra un poco más de datos. Entonces, eso no pasa porque tenemos espacio ilimitado para todas las políticas, comprobantes, fotos que requieran ustedes. También tenemos monitoreo de SonarQube y también algo que nos sentimos súper orgullosos y es súper potente también a nivel general para todas las empresas, como se lo comentamos, es el certificado ISO 27001, ¿ok? Que avala justamente toda la seguridad de la información y nos ayuda para darle la tranquilidad de que cumplimos con estos parámetros de esta certificación y que no va a haber ningún inconveniente con toda la información que pueden manejar dentro de Rindegastos. Esto es un poco la presentación de hoy. Les quiero agradecer muchísimo por todo el tiempo que se han dado para escuchar un poco sobre nosotros. Agradecerles de repente a nuestros clientes que están presentes y a los que no son clientes todavía, estoy seguro que podemos ayudarlos muchísimo a atacar sus problemas en cuanto a rendición de gastos y estoy seguro que vamos a estar en pronto contacto para poder gestionar esta mayor eficiencia en su proceso per se.